Hola, hola. ¿Cómo están, estudiantes? Me voy a presentar. Me llamo Voluntad y les doy la bienvenida a un día más de aprendizaje. Sí, niños y niñas. Vamos a trabajar entonces el día de hoy el área de trigonometría. Es un área muy interesante y hoy hay un tema muy interesante también. Entonces, bienvenidos. Le voy a dar pase a la profesora para que nos comente y nos explique esta clase que parece estar interesante y me voy a quedar para aprender con ustedes. Sí. Muchas gracias, niños y niñas. Vamos a prestar mucha atención para poder aprender y luego poder enviar nuestras evidencias de manera muy ordenada y limpia, que eso es muy importante también. Entonces, listos, niños y niñas, vamos a aprender. Presta pero mucha atención. Yo me quedo por aquí abajito. Muy bien, Voluntad, muchas gracias. ¿Cómo están, niños y niñas? Les saluda la profesora Vanessa y vamos el día de hoy a comenzar a trabajar. Bien, ya Voluntad nos ha hecho recordar nuestros acuerdos, nos ha pedido que prestemos mucha atención y también ya nos dijo cuál es el área que vamos a trabajar. Bien, tal como lo dijo ella, vamos a trabajar trigonometría. Para esto, yo les estoy presentando a continuación una figura geométrica. La figura geométrica que tengo acá a ver, completen ustedes qué figura geométrica es, no los escucho. Ah, muy bien, es un triángulo. ¿Y por qué será un triángulo? A ver, ¿por qué no lo podemos llamar cuadrado? ¿Por qué le llamamos triángulo? ¿Por qué será un triángulo? ¿Saben por qué es un triángulo? Eso me gustaría saber. ¿Saben por qué es un triángulo? ¿Tienen la idea de por qué es un triángulo? Yo sé. Ah, ¿tú sabes, Voluntad? ¿Por qué se le llama un triángulo? A ver. Yo sé. Se llama triángulo porque tiene, voy a contar. Présteme la regla. Acá está. 1, 2, 3. Muy bien, tiene 3 lados. Por eso se llama triángulo. Muy bien, Voluntad. Muchas gracias, Voluntad. Exactamente, como tú lo has explicado. ¿Dónde has dejado mi regla? Acá está. 1, 2, 3. Tiene 3 lados, por eso se le denomina triángulo, ¿no? Acá vamos a poner entonces unas rayitas por acá. Ya, a ver. 1, 2 y 3 porque tiene 3 lados. Correcto, muy bien, muchas gracias, Voluntad. Ahora, ¿qué más observamos en este triángulo? Observamos en este triángulo que también presenta ángulos. Presenta ángulos agudos porque son de grados menores, pero también presenta, vamos a hacerlo así, un ángulo que mide 90 grados. Y un ángulo que mide 90 grados se le llama ángulo recto. ¿Y cómo nosotros medimos un ángulo? Muy bien, yo les voy a presentar a continuación. Esto que les presento se llama transportador. Y con esto es como nosotros medimos los ángulos. Y de esta manera yo me puedo percatar que mide 90 grados. Si yo ubico la parte central, esta que está acá, en la punta del triángulo, me doy cuenta que desde este punto de referencia me voy directo acá se forma un ángulo y aquí se forma otro ángulo. Y justamente me da 90 grados como marca acá el transportador. Por eso decimos que es un ángulo de 90 grados.
Y los triángulos que tienen ángulos de 90 grados se les llama, lo voy a poner más arriba, se les llama triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Todos los triángulos que tengan un ángulo de 90 grados se les llama triángulo rectángulo. Suficiente con que tenga un ángulo de 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. No necesita por todos lados tener 90 grados, ¿no? Un ángulo, sus otros ángulos pueden tener otras medidas, pero presenta un ángulo de 90 grados, por eso tiene esta forma, la parte de este lado del triángulo, porque hay un ángulo de 90 grados ahí. Y se le llama triángulo rectángulo. Entonces, el día de hoy, estudiantes, vamos a trabajar algo muy interesante. Vamos a trabajar lo que es reconocimiento de la hipotenusa y los catetos. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué me está hablando la profesora? ¿Esto cómo se come? No tengo ni la menor idea de lo que me estará hablando esta profesora, dirán, ¿no? Pero yo les cuento que no hay nada de qué asustarse, ¿no? Muy bien, acá les voy a presentar otro triángulo, ¿ya? Que también presenta lo mismo que el ángulo de acá. Un ángulo de 90 grados, también presentan, y sus ángulos de otra medida. Muy bien, entonces, ¿qué observamos acá? Que en estos triángulos rectángulos, porque tienen 90 grados, recuerden, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Por eso se le llama rectángulo, porque los ángulos de 90 grados son ángulos rectos. De ahí viene el nombre de triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, estudiantes, ¿qué viene a hacer? Como hemos visto, 1, 2, 3, tienen 3 lados. El lado opuesto al ángulo rectángulo, es decir, el lado opuesto al ángulo rectángulo, viene a ser la hipotenusa. A esto se le llama hipotenusa y se le representa con la letra H. Hipotenusa, porque la palabra hipotenusa se escribe así. Hipotenusa. Entonces, como se escribe de esta forma, lo representamos con la letra H. Muy bien, estudiantes. Eso es muy importante saber. Entonces, el lado opuesto al ángulo recto, que mide 90 grados, se le llama hipotenusa. Y siempre la hipotenusa, lo voy a resaltar acá con el plumón rojo, y siempre la hipotenusa, estudiantes, siempre la hipotenusa va a ser, aparte del lado opuesto al ángulo recto, el lado de mayor magnitud, es decir, el lado que tiene mayor tamaño. Este lado va a ser más grande que los otros lados. Y ese lado más grande y opuesto al ángulo recto, ¿qué quiere decir opuesto? Que está para el otro lado, al frente. Entonces, es la hipotenusa. Y los otros lados que están formando este ángulo vienen a ser los catetos. Muy bien, vamos a traer algo para poder borrar. Se les llaman los catetos. Muy bien, voy a borrar la parte de abajo para poder colocar que a esto se le llama catetos, ¿no? Catetos. A este y a este de acá también se le llama cateto. Por eso voy a poner la letra C de catetos. Y lo mismo ocurre acá. En este caso, ¿cuál sería aquí la hipotenusa? Usted, profesora, nos dijo que la hipotenusa es el que está al frente del ángulo recto, al frente del lado opuesto. Así es, estudiantes. El lado que está opuesto al ángulo recto y es el que tiene mayor longitud o mayor tamaño, como este lado de acá, que lo voy a resaltar con rojo, ¿correcto? Muy bien, ese viene a ser la hipotenusa. Está al lado opuesto del ángulo recto y tiene mayor tamaño, viene a ser hipotenusa, y los otros vienen a ser los catetos, ¿no?
Vienen a ser los catetos. Muy bien, ahora a estos catetos le puedo llamar a uno cateto A, al otro cateto B. También le puedo poner letras, ¿verdad? Y la hipotenusa se representa con la letra H. Muy bien. Entonces existen triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo de 90 grados. Y también tenemos triángulos de este otro aspecto, ¿no? Como el que estamos observando aquí. Y este también es un triángulo rectángulo porque también presenta un ángulo de 90 grados. Muy bien, estudiantes, entonces ahora, ¿qué les parece para comprender un poco mejor nuestro tema? Porque lo que vamos a hacer es reconocer la hipotenusa y los catetos en el triángulo rectángulo, que ya sabemos que tiene 90 grados, por eso se le dice triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Y ya también hemos comentado que se mide los ángulos con la ayuda del transportador. Por eso hemos podido saber que este tiene un ángulo de 90 grados. Entonces vámonos a la página 14 del área de trigonometría y vamos a resolver la primera actividad que nos propone del área de la página 14. Bien, voy llevándome estos triángulos. Muy bien, estudiantes, me voy llevando los triángulos y vamos a pasar a resolver. Muy bien. Entonces rápidamente me voy llevando los triángulos, ya los saqué. Ahora vamos a borrar. Muy bien. Muy atentos, niños y niñas, por favor, para poder comprender. Entonces, no olvidemos que todo triángulo rectángulo presenta un ángulo que mide 90 grados. Bien, vamos entonces a presentar de la página 14 el primer ejercicio práctico, donde dice practiquemos. Muy bien, estudiantes. Perfecto. Aquí tenemos ahora. Bien, voy a colocar las letras A, C y B, tal como aparece ahí, ¿verdad? Y me están pidiendo, esto que está acá, dice, para el ángulo alfa, ¿no? Ángulo alfa, nos piden que tenemos que hallar el cateto opuesto. Luego también nos piden el cateto adyacente. Ahora les explico cuándo es un cateto opuesto, cuándo es un cateto adyacente. Y luego nos piden que tenemos que hallar la hipotenusa. Muy bien, todos en la página 14, por favor, con su compendio en la mano, lápiz, borrador y todo lo que sea necesario para poder trabajar. Muy bien, entonces, me están pidiendo para el ángulo alfa. El ángulo alfa es el que se ubica aquí, ¿correcto? Bien, entonces, ya sabemos que este es un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Eso ya lo tenemos claro. Muy bien, estudiantes. Ahora, nosotros sabemos que el lado que tiene mayor longitud y está al frente o al lado opuesto, es decir, para el otro lado, eso quiere decir al lado opuesto, que está para el otro lado del ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces, como este es el más extenso y está al lado opuesto, es decir, para el otro lado, como decir al frente del ángulo recto, es la hipotenusa, entonces la hipotenusa es aquella que tiene la letra C. Y lo voy a usar con otro color de plumón para poder distinguirlo. Bien, entonces sabemos que la letra C es la hipotenusa. Yo les recomiendo siempre empezar identificando la hipotenusa porque de ahí es más fácil para ubicar los catetos. Bien, ahora tenemos los catetos A y los catetos B. Lo que nos falta definir es cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Nosotros decimos adyacente a esa línea o a ese lado que se encuentra formando el ángulo de una manera adyacente, ¿sí? Está más cercana a ese ángulo. Entonces, por decir, yo tengo acá el cateto A, pero ¿con qué ángulo estamos trabajando? Con el alfa. Estamos trabajando con el ángulo alfa.
Entonces yo les pregunto, si estamos trabajando con el ángulo alfa, el cateto A, donde está mi reglita y lo estoy remarcando con el azul, este cateto está formando el ángulo, esta línea está formando el ángulo, pues no, está formando el otro ángulo, pero no este, está al lado opuesto, es decir, está para el otro lado. Y como está para el otro lado, al lado opuesto, entonces este se convierte en el cateto opuesto, porque pasa lo mismo que la hipotenusa con el ángulo recto. Está al otro lado, al lado opuesto. Entonces, este es el cateto opuesto. Y el ángulo que se encuentra, es decir, el lado, mejor dicho, el lado, no el ángulo, el lado que se encuentra formando el ángulo alfa, que esto sí ocurre con el cateto de acá, entonces decimos que el cateto adyacente, este es adyacente porque se encuentra formando el ángulo, ¿no? Entonces decimos que el cateto adyacente es B. Muy bien, de esa manera hemos trabajado entonces el ejercicio 1. ¿Qué les parece si vamos resolviendo otro y nos vamos a la página 15? Todos a la página 15 junto conmigo y vamos a ver la siguiente propuesta. Muy bien. Entonces tenemos la siguiente propuesta, ¿ya? Que nos indica lo siguiente. Muy bien, vamos con la siguiente propuesta. Excelente. Tenemos aquí otro triángulo, estudiantes. Muy bien, tenemos acá otro triángulo. Bien, no quiero moverlo mucho. Ya, ahí. Tenemos otro triángulo. Perfecto. Entonces, ya sabemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de ¿cuánto? ¿Cuánto mide el ángulo de un triángulo rectángulo? ¿Qué presenta? Ya sabemos que presenta ángulos de medidas menores, pero, de otras medidas, pero este de acá, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale, niños y niñas? Ah, muy bien, por esa respuesta, 90 grados. Entonces, pues decimos que es un triángulo rectángulo. Y entonces, como es un triángulo rectángulo, me piden que debo reconocer la hipotenusa y los catetos. Recordemos que la hipotenusa es quien tiene mayor longitud, es quien mide más, y aparte de eso, quien mide más está al lado opuesto del ángulo recto, es decir, del ángulo que mide 90 grados. Muy bien, entonces como está al otro lado, a su lado opuesto, entonces decimos que en este caso la hipotenusa, pero esta vez vamos a trabajar para el ángulo teta, ¿ya? El ángulo teta es este que está acá y tiene esta forma. Ya, también nos piden igual cateto opuesto, nos piden cateto adyacente y nos piden también la hipotenusa. Muy bien, estudiantes, entonces ya sabemos que el que está al frente, vamos a colocarle las letras, en este caso nos han dado M, P y N. Bien, entonces ese viene a ser la hipotenusa, P. P es la hipotenusa. Muy bien, ahora tenemos que hallar el cateto adyacente. El cateto adyacente es este que se encuentra formando el ángulo teta. Este lado, esta línea que se encuentra formando el ángulo teta es el adyacente. Entonces decimos que es N el adyacente. Y el opuesto es el que se encuentra al otro lado del ángulo teta, el que está al frente. Esta línea no se encuentra formando como el N. Entonces decimos que este de acá, que estoy volviendo a remarcar con rojo, es el cateto opuesto. Muy bien, de esta manera entonces trabajamos. Muy bien, estudiante, ¿qué te parece si le pones un ratito pausa al video y te atreves a resolver el número 3 tú solito? ¿Crees que lo puedas hacer? Pone por un minuto pausa al video, inténtalo resolver y en un minuto vuélvelo a poner play y junto conmigo comprueba si lo que has hecho está bien o no. Vamos a ir mientras tanto, tú le pones pausa al video para que intentes resolver el 3, mientras que yo voy ordenando mi pizarra.
Bien, vamos a hablar un poco sobre la trigonometría. La trigonometría no es más que una rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y una circunferencia. Recordemos lo que es un triángulo rectángulo. No es más que cualquier triángulo que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Lo podemos representar de esta manera o con este cuadradito que se encuentra aquí en el borde. Cuando veamos este símbolo o esta representación, quiere decir que este ángulo es de 90 grados. Ahora bien, todo triángulo rectángulo posee ciertas partes representativas. Por ejemplo, una hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo y se encuentra justo al frente del ángulo recto. Es decir, ese que está aquí lo vamos a llamar hipotenusa. Los otros dos lados se van a denominar catetos. O sea, vamos a tener dos catetos, una hipotenusa. Cada cateto posee un nombre específico, una representación específica, pero depende de qué ángulo estamos mirando. Si miramos, por ejemplo, este ángulo de aquí abajo, lo vamos a llamar ángulo X. El cateto que está justo enfrente lo vamos a llamar cateto opuesto. Y el cateto que está justo al lado lo vamos a llamar cateto adyacente. Pero si nos posicionamos en el ángulo que está arriba, es decir, que el ángulo X esté ahí, los catetos van a cambiar de nombre. El cateto que estaba anteriormente como el adyacente ahora va a ser nuestro cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está justo enfrente. Y el cateto que ahora queda al lado se va a llamar cateto adyacente. Ya teniendo eso claro, vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Recordemos que una razón no es nada más que una fracción. Entonces, las razones trigonométricas son fracciones que me van a relacionar los lados del triángulo y van a depender solo del ángulo que están formando. Para esta explicación vamos a utilizar ciertas abreviaturas o ciertas convenciones. Cuando coloquemos CO, cateto opuesto, CA para cateto adyacente y H para hipotenusa. Ahora bien, vamos a formar fracciones. ¿Cómo formo las fracciones o las razones? No es más que combinar todo lo que sea posible con los tres lados característicos del triángulo, es decir, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Vamos a mezclarlos de a parejas, por así decirlo, o sea, un numerador y un denominador. La primera combinación que se nos ocurre podría ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O si lo copiamos volteado o invertido, pudiera ser pues hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya llevo dos razones. Podemos colocar cateto adyacente sobre hipotenusa y pues si lo volteamos nos daría hipotenusa sobre cateto adyacente. Otra combinación que nos falta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente y pues al revés o recíproco nos daría cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas son las 6 posibles combinaciones de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, todas las parejas que se pueden formar como una fracción. Estas que tenemos al lado izquierdo las vamos a llamar básicas o las fundamentales. Y las que están al lado derecho son las recíprocas. ¿Recíprocas por qué? Porque obviamente están volteadas, por así decirlo. Esta primera razón que tenemos acá, cateto opuesto sobre hipotenusa, se bautizó o la llamaron seno. Entonces el seno del ángulo X va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y su recíproco, es decir, volteando la fracción, hipotenusa sobre cateto opuesto, se denomina cosecante. Se representa como la cosecante de X igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora bien, el cateto adyacente sobre hipotenusa se denomina coseno. Se representa como cos de X igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y su recíproco, es decir, al voltear la razón o fracción, hipotenusa sobre cateto adyacente, se denomina secante. La secante de X va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la última básica va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente, que se denomina tangente. La tangente de cualquier ángulo X va a ser igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Y su recíproco, es decir, volteando su fracción, cateto adyacente sobre cateto opuesto, se denomina cotangente.